nosotros en secreto con el público. ¿Qué tú crees que es lo que él esté más o menos usando? Perco y pasto. Mucho pasto. Y pelco. Sí. Bueno, Anuel. Él sabe. Él sabe. Él lo sabe. Esta persona que Tú está y yo aquí, lo sabemos. él lo conoce, Anuel, para que ustedes vean. Él es de la vieja guardia, del coro de Anuel. Miren nada más aquí, enséñale a la gente para que vean. Aquí al lado. Mira acá. Inventado. Venga a ver, El camarógrafo. inventado. Mira ahí la música, la letra. Dime, Bori. Bueno. Aquí Comando 911. Estamos hablando con un Bori que este hombre sí sabe de eso. ¿Qué es lo que está pasando con Anuel AA hoy? Dime. Yo lo que puedo pensar, hablando claro, de verdad que Anuel y los artistas normalmente parecen de depresión, padecen de muchas cosas que no nos demuestran. Y Anuel es un hombre muy joven y creo que el camino que lleva es el correcto monetariamente, pero creo que tal vez necesita personas que al lado de él que lo orienten un poco más en cuestión de control de pastillas, control de sustancia, control de diferentes cosas. Yo te voy a hablar claro, Anuel. Yo he estado en diferentes... Vamos caminando para acá. En diferentes situaciones y sé de eso, que uno sabe de mirar a la persona, qué más o menos está pasando. Yo les recomiendo que busque ayuda, que esa mujer te tiene loco, esa mujer se ve que tú estás detrás de ella, mira, te hizo el caldo de panty, sí. ¿Tú crees que le hizo? Le hizo el caldo de panty, yo estoy hablando claro. Yo soy una persona realista, yo no escondo nada. Ok. Esa es mi forma de pensar. Anuel es un buen tipo, yo conozco a los boricuas más o menos criaditos, así como Anuel. Pues tú eres boricua y tú sabes. Él es el criadito allá arriba. Torre Sabana, pero de Carolina. Exacto. Y él sabe, él es un tipo bien inteligente. Si ha llegado a donde está, él es bien inteligente. Pero corta esa gente que está al lado tuyo, mira, tratando, mira, de montársete. Y esa mujercita, cuidado. Bueno. Que de verdad Caro, era tremenda mujer para mí. Caro era una muchachita que, mira, de verdad... Perdón, oigan. Tú pasaste la misma situación que Anuel. Para los que no saben, él pasó la misma situación que Anuel. Estuve con una persona bien puesta en su lugar, también estuve con una persona que también era un ser humano como otro, pero tenía problemas y no es lo más saludable estar en una relación así tóxica, porque se te quita el sueño, tú por más que hagas no van a estar complacidas. Bueno, ok, pero llegando al grano, ¿tú crees que a él le echaron una brujería? Le echaron... ¿Qué tú crees que está pasando que se puso tan flaco? Porque son muchas libras. Sí, es demasiado en poco tiempo. Como existe lo malo, existe lo bueno. Se notó cuando él salió que tuvo un encuentro espiritual, dejó de mencionar a los Illuminati, parece que cuando estaba en la cárcel aprendió un poco de la Biblia y dejó de mencionar y de hacer una cosa. Él sabe lo que tiene que hacer, él sabe de quién tiene que salir. Te lo dice el corazón, te lo dicta el corazón. Lo que pasa es que uno quiere, porque eso gusta. Claro. Eso gusta, yo soy sincero. Pero entonces tú crees que haya pasado algo de espiritual. Ella algo hizo para mantenerte ahí. Porque el background de ella no sé, no. Ok. Tú como Bori, que te sabe todos los meneos, que tú eres paisano del de sangre. Yo pienso que le debió de dar un break a Caro. ¿A Caro? Sí. Ok. Pero es que ya eso es otro tema, porque es que Caro como que no se lo quiso dar, que esto. Dicen que Caro fue que le pegó los cuernos a él. Dicen que al revés, que él fue a ella, él a ella. O Caro... Bien, que yo te voy a decir la verdad, Karol G tuvo enemigos de su padre un par de meses. Sí. El papá a Karol G no le hablaba por un par de meses. Así que ya tú sabes. Ahora, ¿tú crees que hay algo de algo ilícito que Anuel esté usando, que lo está poniendo también flaco? Sí, definitivamente sí. Como persona que he estado en programa
y he crecido, como también he tenido mis bajas, sí. Anuel, tú sabes lo que estás haciendo, mi hermano. Eso quita sueño, el sueño, cuando tú no tienes sueño, tú no puedes actuar, No puede estar comer, happy todo el tiempo. no puede pensar. Y él es una persona que tiene que estar representable y activo todo el tiempo, y el ser humano no está así en todo momento, tiene que tomarse algo para en algún momento poder Mira, representar. ya, aquí entre nosotros en secreto con el público, ¿qué tú crees que es lo que él esté más o menos usando? Perco y pasto, mucho pasto, Y pelco. sí. Bueno, Anuel, Él ya- sabe, él sabe, él lo sabe. esta persona que Tú está y yo aquí, lo sabemos. él lo conoce, Anuel, para que ustedes vean. Él es de la vieja guardia, del coro de Anuel. Miren nada más aquí, enséñale a la gente para que vean. Aquí al lado. El body Mira acá. mentado. Venga a ver, El body camarógrafo. mentado. Mira ahí la música, la letra. Mira acá. Ustedes ven Ahí hay melodía. las melodías. Sí. Él le escribía a Anuel. Él fue escritor de Anuel. Así como ustedes lo ven ahí. El viejo. ¿Cómo era que dile a la gente tú mismo? ¿Cómo es que te decía? Me decían el panda. El panda. Pues así, el panda mentado. Mírenlo ahí. Él le llegó a escribir canciones a Anuel. anda de lado. Y ya no anda de lado. Mírenlo. Sabe que él sabe lo que le está diciendo a Anuel. Es de aquí, es de aquí, de corazón, Anuel. Hablo como es, ahí, paquiti, pero para que ya tú sabes, los cachetitos se te hinchen un poquito, porque se nota de lejos. Y te quiero, te lo digo porque te quiero, te lo digo porque te quiero. Perdón, señores, que estamos en Nueva York, ustedes saben, esto es una grabación orgánica, vamos a ir muchas sirenas, bomberos, ya ustedes saben, estamos en New York, donde pasa de todo, donde pasan los bomberos 100 veces, la ambulancia 500 y así sucesivamente. Bueno, pues el panda le manda a Anuel un saludo y le manda un mensaje de corazón desde el Bronx. Tranquilízate. Esto es una entrevista que yo tenía que hacer contigo, Panda, Sí. pero como el público se porta bien, se la vamos a tirar ahí. Así ya saben, Precisa. el Panda, entrevista histórica desde hoy aquí en el Bronx. Panda, mándale un mensaje a la gente. Mensaje a la gente, bueno, busquen de Dios, que es el único camino. No le hagan caso a las malas juntillas y sigan adelante, que es difícil, pero se puede. Y Anuel, recuerda que el Panda pasó por la que tú estás pasando hoy. Y míralo ya como está echando libre y todo. Estoy más lindo, mira, me hago la barba y todo, mira. Ya tú sabes. Ya tú sabes, Panda, te quiero mucho. Seguro. Ok.